En 1905, Luisiana era un estado donde el progreso industrial aún no había llegado a todos los rincones. En los pantanos cercanos a Shreveport, familias enteras vivían aisladas, continuando costumbres de los primeros colonos franceses. Pero algunas de estas costumbres se habían pervertido de formas inimaginables a través de las generaciones. Esta es una de las historias más perturbadoras que he escuchado sobre lo que puede hacer el aislamiento extremo con necesidades desesperadas de supervivencia y cómo los humanos pueden convertirse en algo peor que cualquier monstruo y ficticio. Fuera de Shreveport, comenzaron a correr historias de familias enteras que desaparecían sin dejar rastro mientras conducían por caminos rurales hacia el interior. Carretas abandonadas, caballos sueltos, pero ni un cuerpo a la vista. Era como si la tierra se hubiera tragado a estas personas. Lo que nadie sabía era que en medio de los pantanos, una familia había encontrado una horrible forma de resolver la falta de comida, una forma que arrastraría a generaciones de secretos, sangre y una tradición que desafiaría todo lo que conocemos sobre la naturaleza humana. Dime en los comentarios desde dónde lo ves y, si es la primera vez en el canal, suscríbete, porque no te querrás perder las historias que están por venir. Los Broussard habían habitado durante más de 60 años en una cabaña aislada en medio de los pantanos de Luisiana. La tierra, recibida en herencia, se hallaba a casi 2 horas del pueblo más cercano, al que solo se llegaba por caminos enlodados que se hacían imposibles en tiempo de lluvia. Era el tipo de lugar en el que podías vivir y morir sin que el mundo exterior se diera cuenta. El clan Broussard era más grande de lo que nadie en la zona se imaginaba. 14 personas habitaban esa aislada propiedad, una comunidad que con el paso de las décadas se había aislado y había creado sus propias normas y costumbres. La familia era extraña y perturbadora, producto de siglos de matrimonios endogámicos. Cleos Broussard, la matriarca de 75 años, gobernaba la familia con mano de hierro. Baja y encorvada por la edad, sus ojos aún chispeaban con una inteligencia cruel que ponía a la gente nerviosa en su presencia. Siempre llevaba el mismo vestido negro desvanecido y un chal que olía a humo y a algo más que los vecinos nunca pudieron nombrar. Alcette Broussard, de 42 años, era el padre de la familia y el hijo de Cleos, alto, flaco, con ojos hundidos que siempre miraban con recelo a un extraño y de pocas palabras. Y cuando lo hacía, siempre era con la voz ronca que parecía más un gruñido que palabras. Sus manos enormes llevaban las cicatrices de décadas de manipulación de herramientas improvisadas y de un trabajo que nadie ajeno podía reconocer. Con Alcette, su media hermana Cordelia Broussard, de 38 años, ejercía casi la misma influencia en la familia. Hija de Cleos, con otra pareja, había crecido en la misma tradición de aislamiento y endogamia. Cordelia era quien dirigía el trabajo de mujeres y niños, y todos acataban sus órdenes sin rechistar. Tenía los mismos ojos hundidos que Alcette, pero con una crueldad más refinada, como si hubiera encontrado formas más sutiles de controlar a los miembros más jóvenes de la familia. Los primos Beauregard y Magnolia Broussard, de 35 y 29 años respectivamente, completaban la familia adulta. Beauregard era un hombre grande y callado que casi nunca hablaba, pero que intimidaba a cualquiera que se acercara a la propiedad. Magnolia, por su parte, adoraba a Cleos. Lo seguía como un fanático, repitiendo sus palabras, cumpliendo sus deseos con una exactitud casi obsesiva. Los mayores constituían una especie de término medio. Eulalie, de 25 años, era la hija de Alcette, y a veces llegaba al pueblo a truequear carne salada por víveres. Otro hijo de Alcette, Boudreaux, de 21 años, solía acompañar a la familia en sus viajes de caza. Ambos hablaban aún menos que los adultos, asintiendo y señalando lo que deseaban comprar cuando llegaban al pueblo. Pero eran los 7 niños y adolescentes quienes más llamaban la atención de quienes los observaban. Tíbido, de 16 años, y Celeste, de 14, eran los mayores, y actuaban con una madurez preocupante para su edad. Se desplazaban con madurez adulta, pero obedecían como niños a sus mayores. Los otros 5 niños, Octave 12, Sidonie 10, y los gemelos Alce y Anatole 8, y la pequeña Acélie, casi nunca eran vistos por extraños. Cuando llegaban, siempre se mantenían juntos, hablando en un dialecto francés antiguo que ni siquiera los franceses más ancianos de la zona podían entender por completo.
La finca Broussard era un laberinto de estructuras improvisadas, diseminadas en acres de tierra pantanosa. La casa principal, de madera oscura y techo oxidado, albergaba a los adultos y a los hijos mayores. A su alrededor se extendían otras cabañas más pequeñas, cobertizos, corrales abandonados, construcciones aparentemente aleatorias, como si cada generación solo hubiera añadido lo que necesitaba. Lo que más impactaba era el silencio orquestado que se apoderaba del lugar. Incluso con 14 personas habitándola, nunca se oían conversaciones fuertes o movimientos bruscos. El trabajo se realizaba en un silencio casi reverencial, cada uno conociendo su tarea sin necesidad de palabras. Algo había cambiado en la familia Broussard aquel invierno de 1901. Según recordó más tarde el padre Gilbert Horton, fue aproximadamente en este momento que la familia comenzó a experimentar una prosperidad inexplicable. Sus ropas, aunque simples, parecían en mejor estado. Los niños, que antes parecían desnutridos, comenzaron a mostrar signos de estar mejor alimentados. Desde 1902, los comerciantes del lugar observaron cambios en los hábitos de la familia Broussard. Las visitas al pueblo se volvieron más regulares, llegando cada semana un miembro distinto de la familia a cambiar grandes cantidades de carne salada por provisiones. La cantidad de carne que traían a vender se había multiplicado. Evidentemente, había una fuente de caza mucho mayor de lo que podía cazar cualquier familia aislada. Eulalie seguía siendo la negociadora, llegando cada semana con bolsas de carne cortada en trozos regulares y bien salada, envuelta en paños limpios. Pero ahora iba con frecuencia Magnolia o alguno de los adolescentes mayores que llevaban más carne y pieles para vender. El tendero del barrio que más trataba con la familia comenzó a sospechar de dónde provenía tanta carne. La cantidad era enorme para una familia que no parecía tener rebaños lo suficientemente grandes como para producirla. Cuando preguntaba por la procedencia, siempre obtenía la misma respuesta: casa de pantano. Pero el hombre, que había vivido en la zona y conocía todo tipo de caza en los pantanos, se dio cuenta de que esta carne era diferente. Era más roja que la de venado, más suave que la de jabalí, y olía incluso después de salada. Un olor que no podía reconocer, pero que le revolvía el estómago cada vez que lo olía. El comportamiento de los niños Broussard también había cambiado desde 1902. Cuando iban al pueblo, marchaban como soldados y no se apartaban de los adultos. Pero había algo en sus ojos, algo que no había visto antes, algo que parecía que habían encontrado algo que los hacía felices. Cuando de vez en cuando alguno de ellos se acercaba al mostrador donde el tendero guardaba cecina para vender, el ritual era siempre el mismo. Olían la carne con avidez, como depredadores, localizando a su presa. Pero ahora había algo diferente. Parecían estar comparando esa carne con algo que conocían y siempre se mostraban decepcionados con el resultado. El padre Gilbert Horton, párroco de la pequeña iglesia de madera que atendía la zona, los había visitado en varias ocasiones para ofrecerles servicios religiosos. Todos sus esfuerzos fueron rechazados con cortesía pero con firmeza por Alced, quien surgía en la puerta para impedir el paso. En esas pequeñas charlas, el cura percibió un movimiento en las sombras tras Alced, figuras que se desplazaban entre los cobertizos y las cabañas, escuchando desde la lejanía. Era como si toda la familia estuviera siempre en alerta, lista para desaparecer o escapar al primer indicio de peligro. El párroco llegó a contabilizar en una sola visita a una docena de personas distintas espiando a la distancia. La familia Broussard era tan enredada que ni ellos mismos sabían quién era qué. Durante generaciones, los matrimonios entre hermanos, primos, padres e hijos habían tejido una red de relaciones en la que las líneas habituales de parentesco. Alced era a la vez padre, tío y primo de varios niños, y Cordelia era hermana, tía y madre de otros. Esta endogamia continua había producido hijos con deformidades sutiles pero evidentes, asimetrías faciales, problemas dentales, dificultades del habla y, lo más alarmante, capacidades mentales disminuidas. Los niños obedecían ciegamente a los adultos, en especial a Cleos, que parecía tener a todos los jóvenes bajo un control hipnótico. En el invierno, cuando los caminos se volvían intransitables, la familia Broussard desaparecía de la faz de la tierra. Con 14 bocas que alimentar y sin una fuente evidente de ingresos más allá de la venta de carne, los momentos de aislamiento total generaron dudas sobre cómo sobrevivían también.
Fue en estos tiempos que comenzaron a surgir los rumores más extraños entre los habitantes locales. Avistamientos de luces extrañas en la distancia hacia la propiedad, olores inexplicables en el aire nocturno y sonidos inhumanos que resonaban en los pantanos. Algunos cazadores dijeron que habían vislumbrado formas que se movían entre la maleza, siempre lejos, siempre esfumándose antes de ser reconocidas. La familia había creado un sistema bien organizado en el que todos, según su edad y capacidad, tenían una tarea asignada. Los adultos se encargaban de las tareas más arduas y de tomar las decisiones. Los adolescentes eran asistentes y recaderos. Y los más pequeños realizaban labores sencillas pero necesarias para la comunidad. Pero había algo profundamente perturbador en la forma en que operaba esta organización. No era la forma de una familia trabajadora rural, sino más bien la de una unidad militar, o más probablemente, una organización criminal en la que todos conocían su función sin necesidad de ser informados. Desde 1902, los observadores se dieron cuenta de que la familia parecía tener horarios para todo. Había momentos en que toda la casa estaba en silencio. Era como si todos hubieran desaparecido. Estos momentos siempre eran continuados por días de ajetreo, con gente yendo de cobertizo en cobertizo y humo saliendo de todas las chimeneas. La primera familia que desapareció fue la Morrison en marzo de 1902. James Morrison, su esposa Sarah y sus 3 hijos pequeños se dirigían desde Shreveport a un pequeño pueblo rural donde James había encontrado trabajo en un aserradero. Salieron un lunes por la mañana con una carreta llena de sus escasas pertenencias y víveres para el viaje de 2 días. La carreta fue descubierta 3 días después por unos madereros en un claro a 5 kilómetros de la propiedad Broussard. Los caballos habían sido liberados y vagaban por ahí todavía con sus arreos puestos, pero asustados. En la carreta, todas las posesiones familiares estaban intactas. Ropa, herramientas, incluso el pequeño dinero que James llevaba para emergencias. Lo que más sorprendió a las autoridades fue la falta de signos de lucha. No había sangre en la carreta, no había signos de lucha, no había rastros de hacia dónde habían huido la familia. Era como si 5 personas se hubieran desvanecido en el aire, dejando atrás solo sus cosas y 2 caballos aterrorizados. El sheriff Augustus Landry había visto todo tipo de crimen en el condado, pero esto lo tenía perplejo. Había visto asesinatos, robos, secuestros en sus 20 años de carrera, pero nunca nada así. Según sus registros oficiales, era como si la familia hubiera sido arrastrada por fantasmas, lo cual estaba irónicamente cerca de la verdad. Apenas 2 semanas después, fue el turno de la familia Thibault. Pierre Thibault, un hombre de negocios de Nueva Orleans, viajaba con su esposa Marie y su hija adolescente Amélie a visitar parientes en el interior. Ellos también desaparecieron, sin dejar rastro, y su carreta fue hallada en las mismas condiciones, abandonada con todas sus pertenencias intactas, pero sin rastro de sus ocupantes. El patrón se repitió con una rapidez aterradora. Durante el resto de 1902, desaparecieron otras 6 familias, siempre las mismas pistas. Familias que viajaban solas por caminos rurales, siempre carretas abandonadas en la misma zona, siempre ninguna señal del paradero de los desaparecidos. El pueblo empezó a entrar en pánico de verdad. En 1903, las cosas empeoraron. 12 familias desaparecieron en el año, una por mes. El miedo en el área se había intensificado, y muchos mercaderes se rehusaron por completo a viajar en caminos rurales, y en su lugar daban rodeos enormes o cancelaban sus viajes por completo. Fue en estos días de creciente terror que el padre Gilbert Orton comenzó a observar cosas extrañas acerca de los Broussard. En sus recorridos pastorales por la zona, había notado que el número de habitantes en la finca variaba sin explicación. A veces veía muchas figuras rondando por entre las edificaciones. Otras veces parecía desierto. Aún más perturbador era el comportamiento de los niños, cuando ocasionalmente emergían en el pueblo. Se desplazaban en formación y siempre bajo una estricta supervisión adulta. Estaban disciplinados de un modo que estaba fuera de lo común para niños de su edad. Era como si hubieran sido programados para ciertas acciones en público, disfrazando su verdadera naturaleza tras una apariencia controlada. En sus apuntes, el cura anotó:
La familia Broussard continúa intrigándome, perturbándome. La última vez que intenté ir, vi al menos una docena de personas distintas deambulando por la propiedad, incluidos algunos niños que ciertamente no tenían ese tipo de energía antes. El parecido físico de todos ellos sigue siendo perturbador, pero ahora hay algo más. Una complacencia, casi alegría, que no estaba allí hace años. El sacerdote también observó que los niños ahora tenían una forma totalmente nueva de relacionarse con la comida, sobre todo con la carne. Cuando llegaban al pueblo, iban a la carnicería local con una confianza que él llamó conocimiento íntimo. Ya no era curiosidad, era algo que denotaba experiencia personal. El tendero local informó al párroco sobre algunos incidentes que lo habían perturbado. Los niños Broussard ahora olían la carne como profesionales. Y cuando creían que nadie los observaba, algunos hasta comentaban en francés que, aunque no entendía, sonaba a una evaluación técnica de calidad y preparación. En 1904, el patrón de desapariciones continuó con una frecuencia espeluznante. 10 familias más desaparecieron, siempre el mismo modus operandi. Los habitantes se habían hecho convoyes. Nadie se atrevía a viajar solo, y muchos caminos rurales estaban abandonados. Fue en este año que el sacerdote empezó a notar una extraña coincidencia. Cada vez que desaparecía una familia, la casa Broussard se quedaba en silencio absoluto por 2 o 3 días, como si todos se hubieran ido. Cuando volvía a estar en marcha, siempre se movían cosas en los cobertizos, humeaban las chimeneas, y el viento a veces arrastraba el olor hasta los caminos de por ahí cerca. El tendero del pueblo, al ser preguntado por el cura sobre tales cosas, confirmó un patrón aún más perturbador. Según el hombre, tras cada silencio en la casa, la familia regresaba al pueblo con grandes cantidades de carne salada para vender. La carne siempre se veía igual de rara y olía igual de rara, pero ahora había más. Aún más inquietante era la forma en que los niños actuaban en estas visitas posteriores a la desaparición. Parecían más vivos, más despiertos, como si hubieran sido alimentados después de un ayuno. Algunos de ellos estaban casi maníacos de energía, opuestos al letargo en el que normalmente se encontraban. En la primera mitad de 1905 desaparecieron 6 familias más, todas siguiendo el mismo patrón aterrador. Para ahora, todo el área de Shreveport estaba en un completo pánico. Familias enteras habían dejado sus campos para instalarse en las ciudades. El comercio entre regiones se había detenido. El padre Gilbert Horton, al ver el historial de desapariciones y el comportamiento cada vez más sospechoso de los Broussard, determinó que era momento de una investigación más profunda. En el verano de 1905, empezó a rondar la zona y a fijarse en los alrededores de la propiedad Broussard. Fue en una de estas caminatas, en agosto de 1905, que realizó un hallazgo que alteraría el curso de su vida. Mientras caminaba por un sendero a 1 kilómetro de la casa, el sacerdote percibió un aroma extraño. No era el olor habitual a descomposición que se espera de un pantano, sino algo distinto, más dulce y a la vez más repugnante. Siguiendo el olor, llegó a un lugar donde las fuertes lluvias de verano habían arrastrado parte de la tierra suelta, desenterrando lo que había sido enterrado a poca profundidad. Lo que descubrió lo hizo cuestionar todo lo que pensaba conocer sobre la naturaleza humana. Trozos de tela que parecían restos de ropa humana asomaban de la tierra empapada. No eran harapos ni ropa vieja, sino fragmentos desgarrados de vestidos, camisas, pantalones. Había zapatos de todos los tamaños, pequeños zapatos de niño todavía con calcetines en su interior. Desenterrando alrededor de los objetos, el sacerdote descubrió algo aún más perturbador: botones de abrigo, hebillas de cinturón, joyas sencillas, juguetes de niños e incluso algunos dientes humanos enterrados en la tierra. La cantidad de cosas que había allí parecía que este lugar había sido un basurero de cadáveres durante mucho tiempo. Aquella noche, el padre Gilbert Horton anotó en su diario: «Hoy descubrí evidencia de lo que más temía con respecto al destino de las familias desaparecidas. La cantidad de pertenencias enterradas cerca de la propiedad Broussard, junto con el cambio en el comportamiento de la familia y el cronograma de desapariciones, me llevan a una conclusión que mi mente cristiana se niega a aceptar por completo». Las semanas siguientes, el cura siguió sus pesquisas en secreto.
Mapeó los lugares donde se habían descubierto las carretas abandonadas y todas estaban a pocas millas de la propiedad Broussard. Pero lo más importante, todas las desapariciones habían tenido lugar en caminos cercanos a senderos que conducían directamente a la propiedad familiar. El cura también empezó a medir los horarios de la familia. Confirmó que cada vez que desaparecía una familia, la casa Broussard permanecía en silencio 2 o 3 días. Al cuarto día volvía a comenzar la actividad, y al quinto o sexto día llegaban al pueblo familiares con gran cantidad de carne para vender. El tendero del pueblo, al verse sorprendido con esta historia por el cura, se quedó de piedra. Según el hombre, el patrón era tan exacto que inconscientemente había comenzado a anticipar la llegada de la familia Broussard unos días después de enterarse de cada desaparición. La coincidencia era demasiado sospechosa como para ser casualidad. Pero aún peor, era la carne que traía la familia. Según el tendero, había mejorado mucho desde 1902. Estaba mejor cortada, mejor conservada, mejor preparada en la técnica de alguien con mucha experiencia. Era como si quien la hubiera procesado hubiera afinado sus técnicas con la práctica. Suscríbete al canal porque lo que te voy a contar te hará cuestionar hasta dónde puede llegar la maldad humana. El padre Gilbert Horton se pasó semanas torturado por lo que había descubierto. Lo que había encontrado cerca de la propiedad Broussard lo mantuvo despierto por las noches, rezando y buscando una explicación que no implicara los horrores que su mente comenzaba a imaginar. Finalmente, en septiembre de 1905 hizo la decisión que lo alteraría todo. Localizó al sheriff Augustus Landry. La charla entre el cura y el sheriff tuvo lugar una tarde de septiembre, en la oficina improvisada que Landry tenía en un cuarto trasero del ayuntamiento de Shreveport. El sacerdote llegó conmocionado, portando una bolsa de cuero en la que había guardado algunas de las pruebas que había descubierto. Fragmentos de tela, botones, zapatos de distintas tallas, juguetes de niños y una muñeca de trapo que aún lo atormentaba. Según los archivos de la investigación, el párroco denunció sus hallazgos, entre ellos, el número inusual de personas que habitaban la propiedad, el parecido físico de los niños, el cambio que la familia había experimentado desde 1902 y sobre todo la coincidencia temporal exacta entre las desapariciones y las acciones de la familia Broussard. Landry, pragmático y acostumbrado a fiarse del instinto del cura, inspeccionó con cuidado cada objeto que Gilbert había traído. La muñeca de trapo le llamó la atención. Era una muñeca sencilla, del tipo que las familias obreras fabricaban para sus hijas, pero estaba manchada con algo oscuro que parecía sangre vieja. Lo que más lo inquietó fue identificar la tela de la muñeca. Era la misma del vestido que llevaba Amelie Thibault cuando su familia desapareció en 1902. Landry decidió que era hora de una investigación oficial inmediata. Al día siguiente organizó una partida de búsqueda con 8 hombres y 4 perros rastreadores prestados por granjeros de la zona. La misión era peinar la zona en torno a la propiedad Broussard en busca de más pruebas, o en el peor de los casos, los cuerpos de las 42 personas desaparecidas en los últimos 4 años. La búsqueda se inició en el lugar donde el sacerdote había realizado sus hallazgos. Los perros se pusieron en movimiento de inmediato, ladrando y cavando en varios lugares distintos. En menos de 2 horas, el equipo había destapado una zona mayor de lo que el sacerdote había imaginado en un principio. El lodo del pantano había preservado cientos de artefactos personales esparcidos en media hectárea. Zapatos de todas las tallas, desde botas de hombre hasta diminutos zapatos de niño, surgieron de la tierra en diversos estados de descomposición. Trozos de vestidos, camisas, pantalones, ropa interior esparcida por todo el lugar, algunas desgarradas de formas violentas. Había también pertenencias personales, anillos de boda, relojes de bolsillo, peines, lentes rotos, juguetes de niños, Biblias familiares, pero fue cuando cavaron más profundo que encontraron lo que confirmaría sus temores. A medio metro de profundidad, los asistentes desenterraron huesos, gran cantidad de huesos. Huesos humanos de todas las formas y tamaños, algunos claramente pertenecientes a niños pequeños, mezclados con huesos de animales, en un evidente intento de ocultar lo que realmente estaba enterrado allí. El médico del pueblo, que también hacía de forense cuando era necesario, Rodney Manning, fue llamado para inspeccionar los restos. Su primer análisis, documentado en los archivos policiales de la investigación,
confirmó que allí estaban enterrados restos de al menos 22 personas distintas. Lo que más lo inquietó fue la manera en que los huesos habían sido colocados. Muchos llevaban cortes limpios, como si los hubiera hecho un carnicero experto. Según el informe médico, los huesos habían sido tratados de tal manera que el Dr. Manning lo llamó carnicería profesional y eficiente. Las heridas eran limpias y exactas, lo que indicaba que el autor no solo tenía experiencia, sino también las herramientas necesarias para procesar grandes cantidades de carne humana. La noticia impactó al equipo de investigación como una bomba. Landry, a pesar de toda su experiencia, escribió en sus informes que se sintió físicamente enfermo al darse cuenta de lo que estaban enfrentando. No fue solo una masacre, fue un canibalismo industrial que operó con eficiencia aterradora durante 4 años sin ser detectado. La decisión fue instantánea. Era hora de enfrentarse directamente a la familia Broussard. Al día siguiente, Landry preparó una incursión con 15 hombres armados para aproximarse a la propiedad. Sabían que se enfrentaban al menos a 14 criminales peligrosos, algunos adultos que habían participado en el asesinato de 42 personas. La casa Broussard, en una inspección más cercana, era aún más perturbadora de lo que nadie podría haber imaginado. Lo que parecía una simple granja descuidada desde la distancia era en realidad un complejo bien estructurado para encubrir y facilitar atrocidades a escala industrial. El primer cobertizo que registraron albergaba lo que solo podía describirse como un matadero industrial improvisado. Había varias mesas de madera cubiertas de sangre seca, cuchillos de todos los tamaños sacados de herramientas de granja, sierras de hueso y docenas de ganchos de metal colgando del techo. El olor era insoportable. Sangre seca, descomposición y algo dulce y repugnante que ninguno de los hombres podía reconocer. Según la investigación, el cobertizo estaba estructurado como una línea de producción. Contaba con zonas específicas para las distintas fases. Una zona de sacrificio inicial, otra de desollado, una tercera de corte y separación de la carne por tipo y calidad, y por último, una de conservación y almacenamiento. Era evidente que la operación había sido pulida a lo largo de años de práctica. Un segundo cobertizo albergaba material de conservación a gran escala, más de 50 barriles de madera llenos de sal, largos estantes para secar la carne y hasta una sofisticada cámara de ahumado. La cantidad de equipo indicaba que la familia manejaba mucha más carne de la que podía consumir, lo que confirmó las sospechas de que vendían gran parte de ella como carne de caza legítima. Un tercer cobertizo reveló algo aún más sorprendente, un área de almacenamiento como un almacén comercial, estantes, categorizados por tipo de carne, edad de la víctima y forma de preparación. Etiquetas improvisadas en francés identificaban la mercancía, e incluso había un sistema de rotación para asegurarse de que la carne más vieja se utilizara primero. Pero fue en la parte trasera de la propiedad donde hicieron el hallazgo más impactante. Una hilera de 6 pozos profundos cavados en el fango del pantano albergaba una macabra mezcla de huesos humanos y animales. Los pozos estaban alineados, los más viejos ya llenos y nuevos cavándose a medida que se necesitaban. El Dr. Manning, mirando en los pozos, calculó que en ellos estaban los cuerpos de las otras 20 personas desaparecidas. La organización sospechaba que la familia había estado ejecutando su canibalismo a nivel industrial, procesando más de 10 víctimas al año en los últimos 4 años. La redada había llegado justo a tiempo. Cuando los agentes llegaron a la casa principal, oyeron voces agitadas en el interior, en ese dialecto francés arcaico que hablaban los Rocher. Hubo un movimiento repentino en los cobertizos y las cabañas, como si toda la familia estuviera encubriendo pruebas o preparando una fuga sincronizada. Landry colocó a sus hombres en un perímetro alrededor de la propiedad antes de rebelarse. Sabía que tenía ante mí a 14 individuos que habían participado en el asesinato y juicio de 42 víctimas y no iba a darles ninguna oportunidad de huir o de organizar resistencia. Según los informes oficiales, cuando el sheriff se identificó y exigió que todos salieran de los edificios, la respuesta fue un caos absoluto. Siluetas corrían en todas direcciones, gritos en francés, y la familia claramente había planeado rutas de escape a través de los pantanos. Los asistentes capturaron a algunos, pero otros se esfumaron entre la maleza con la eficiencia de quienes conocen cada camino y escondite de la zona. Cuando el polvo se asentó,
Los guardias solo habían logrado capturar a parte de la familia: Cleos, la matriarca, Cordelia, y 5 de los niños menores: Octave, Sidoni, los gemelos Alce y Anatol, y la pequeña Aceli. 7 familiares habían escapado a los pantanos: Alcede, Ulali, Budro, Borugar, Magnolia, Tíbido y Celeste. La búsqueda en toda la propiedad trajo a la luz evidencia aún más perturbadora. Además de los mataderos improvisados y los fosos de huesos, los investigadores hallaron pertenencias personales de las familias desaparecidas dispuestas como trofeos. Había una cabaña llena de ropa, joyas, herramientas y juguetes de las víctimas, algunas de las cuales la familia Broussard estaba usando como si fueran suyas. Aún más sorprendente fue el hallazgo de diarios detallados, escritos por Cleos en francés antiguo. Los cuadernos registraban cada familia atacada durante los 4 años, con detalles sobre el número de víctimas, la calidad de la carne, las formas de preparación e incluso notas sobre qué familiares daban la mejor carne. Era como una biblioteca caníbal de recetas sangrientas, refinadas con precisión científica. En la casa principal, los investigadores descubrieron que los niños habían sido entrenados para tomar parte en todo lo que hacían sus padres. Había dibujos infantiles de cacerías y carnicerías de carne humana, juguetes hechos con huesos humanos e incluso un manual rudimentario para niños que explicaba cómo reconocer los distintos tipos de carne humana. El Dr. Manning, en su informe final sobre la investigación de la propiedad, determinó que la familia Broussard había dirigido el canibalismo mejor organizado y más eficiente jamás registrado. La magnitud de la operación, con 14 personas actuando en sincronía para moler a más de 10 víctimas al año, les había convertido en una fábrica de carne humana. El arresto de Cleos Broussard, Cordelia y sus 5 hijos dio comienzo a la parte más escalofriante de toda la investigación. El sheriff Landry había reservado algunas celdas en la cárcel para los interrogatorios, pero nada lo había preparado para lo que descubriría en una operación familiar tan elaborada y sistemática. Cleos, a sus 75 años, conservaba una claridad y frialdad que helaban la sangre. Según los archivos de los interrogatorios, se sentó en la silla de madera de la sala con una mirada de desprecio y superioridad, como si los agentes fueran niños, preguntando tonterías que no podían comprender. Sus primeras palabras, grabadas en archivos policiales, ya dejaron entrever la mente pervertida que se había ido gestando en la familia durante generaciones. Para Cleos, no habían hecho nada malo. Simplemente habían adaptado sus tradiciones ancestrales a las necesidades de una familia grande. Se mostró sinceramente confundido en cuanto a por qué lo que hacía era criminal, comparándolo una y otra vez con carniceros y granjeros. Lealtad fanática a su madre, a las tradiciones familiares. Cordelia, 38 años, era fanática de su madre, de las tradiciones familiares. En sus interrogatorios corroboró todo lo que había dicho Cleos, pero con una frialdad y un orgullo técnico aún más escalofriantes por los métodos que habían inventado. Según los documentos judiciales, Cordelia habló de los asesinatos y de la carnicería de carne humana con la misma facilidad con la que un chef hablaría de una receta elaborada. El doctor Rodney Manning, quien había sido convocado para examinar a los 5 niños capturados, confirmó las sospechas más oscuras sobre el impacto del entorno en el que vivían. Los niños Octave de 12, Sidoni de 10, los gemelos Alce y Anatol de 8, y la pequeña Aceli, de 6, presentaban signos evidentes de siglos de endogamia, deformidades en los pies, mandíbulas deformadas, dientes torcidos y retraso en el desarrollo cognitivo. Aún más perturbador era su conducta. Según los informes médicos, reaccionaban con terror ante cualquier persona ajena a la familia, pero obedecían ciegamente cualquier instrucción de Cleos o Cordelia. Cuando una de las 2 mujeres hablaba, aunque fuera en voz baja, todos los niños interrumpían lo que estuvieran haciendo y escuchaban con atención, como soldados entrenados que escuchan a sus oficiales. En los primeros interrogatorios oficiales, Landry trató de ser delicado con los niños mayores. Lo que encontró y lo que documentó en sus informes oficiales desafió su comprensión de lo que era el desarrollo infantil normal y la estructura familiar. Cuando se le preguntó por el parentesco, Octave lo reconoció como su padre, Cordelia como su madre.
pero también mencionó a Cleos como su abuela madre y a Magnolia como su tía hermana. La composición familiar era tan enredada que ni siquiera los propios niños podían describirla con precisión. Cada niño tenía varios padres y madres, según la línea de descendencia que se siguiera. Más tarde, la investigación reveló la verdad sobre la familia Broussard. Hablando con Cleos y viendo a los niños, era obvio que la familia había estado practicando la endogamia durante al menos 4 generaciones. Alced era padre, tío, primo y medio hermano de algunos niños según la línea que se siguiera. Cleos, al fin, al hablar de la organización familiar, lo hizo con una naturalidad que dejó a todos boquiabiertos. Según sus propias palabras grabadas, la familia siempre había mantenido sangre pura, prohibiendo que forasteros se casaran con familiares y que familiares se casaran fuera de la familia. El resultado fue un linaje en el que las tradicionales diferencias familiares no significaban nada. El doctor Manning, revisando los archivos familiares improvisados que hallaron en la casa, pudo identificar al menos 4 generaciones de matrimonios entre hermanos, primos, tíos, sobrinas e incluso padres e hijos. El resultado fue una línea de sangre genéticamente destrozada, en la que las deformidades físicas y mentales eran la regla y no la excepción. Pero cuando el interrogatorio pasó a hablar de las desapariciones familiares, las cosas se pusieron escalofriantes. Cleos, tal vez dándose cuenta de que ya no tenía nada que perder, comenzó a hablar de las cacerías con una franqueza y un orgullo técnico que dejaron a los investigadores mareados. Según sus propias palabras grabadas, la operación se había refinado durante los últimos 4 años. En 1902, de acuerdo a Cleos, la familia había determinado que era momento de ampliar sus fuentes de alimento para mantener a 14 bocas. Lo que había empezado por necesidad se había convertido en todo un operativo. La operación se organizaba en etapas, cada una con tareas asignadas. Las familias aisladas que vagaban eran localizadas primero por los más jóvenes de la familia, que hacían de exploradores. Tímido y Celeste, en particular, se hicieron expertos en abordar a las familias viajeras como niños perdidos o necesitados. Cuando se encontraba una familia apropiada, de preferencia con varios niños, ya que según Cleos daban mejor carne, Alced, Beauregard y los hijos mayores llegaban a ofrecer ayuda, consejos o simplemente hospitalidad rústica. El acercamiento se orquestó para generar plena confianza. Los Broussard eran una familia campesina hospitalaria, que daban agua a los caballos, comida a los niños o simplemente una charla para aliviar la monotonía del camino. Los urbanos siempre se fiaban de los rústicos, dice Cleos, sobre todo si había niños de por medio. Era una confianza que habían aprendido a aprovechar con precisión quirúrgica. El ataque en sí era veloz, sincronizado, mortal. Según las declaraciones, varios miembros de la familia tenían papeles definidos. Algunos distraían a las víctimas con plática. Otros se colocaban en torno a la carreta, y cuando Cleos daba la señal, siempre ella quien marcaba el momento, toda la familia se abalanzaba a la vez. Las víctimas eran sacrificadas rápidamente, generalmente con golpes certeros en la cabeza con martillos pesados para prevenir gritos y sufrimiento innecesario. Cleos recalcó que no eran sádicos, solo pragmáticos. La muerte rápida era eficiencia, incluso piedad en su mente retorcida. El transporte y el tratamiento, tal como lo revelaron las declaraciones, mostraron el alto grado de organización de la operación. Los cuerpos eran apilados en carretas cubiertas que la familia guardaba precisamente para tal fin, en tanto que las carretas de las víctimas eran abandonadas en puntos donde pudieran confundir a las autoridades. Todo el trabajo se llevaba a cabo en los cobertizos que los investigadores habían encontrado, y cada miembro de la familia tenía una tarea asignada en función de su edad y capacidad. Los más pequeños ayudaban en cosas simples, como limpiar, y los adolescentes ayudaban a cortar y separar. Los adultos se encargaban del trabajo más técnico y pesado. La frase que se convertiría en el lema de la perversión de los Broussard se grabó durante estos interrogatorios. Carne es carne, familia es familia, negocio es negocio. Según Cleos, habían convertido una necesidad de supervivencia en un negocio rentable que mantenía a toda la familia. Cordelia, en sus propias entrevistas, dio información técnica aún más detallada sobre el proceso. Según él, la familia había creado formas de preparar la carne según el tipo.
Los adultos se preparaban de una forma, los niños de otra, e incluso las partes del cuerpo tenían un valor diferente. Era como una ciencia oscura, perfeccionada con años de práctica. El método de conservación y reparto era también sistemático y comercial. Parte de la carne era consumida fresca por la familia, otra era salada y se guardaba para más tarde. Y una buena parte, la mitad de cada cosecha, se destinaba a la venta en el pueblo. Habían aprendido a condimentar y preparar la carne humana para que fuera indistinguible de la carne de caza cuando la vendían a los comerciantes locales, incluso mejor que la carne de caza real. Según él, habían inventado formas de prepararla que la hacían más deliciosa que cualquier carne de animal. Los niños, cuando se les preguntaba por separado, corroboraron las historias de los adultos con una facilidad que era quizás aún más perturbadora que la frialdad de los adultos. Para ellos el canibalismo no era una perversión, era la forma de vida. Habían crecido involucrados en cada etapa de la operación, desde localizar a la víctima hasta la carne final, y lo encontraban tan normal como otros niños crecen ayudando con la cosecha. Según consta en las actas del interrogatorio, cuando se le preguntó a Sidoni qué comían, dijo que siempre habían comido así, pero que en los últimos 4 años la comida había mejorado. Dijo que Cleos les enseñó que era mejor que la carne de carnicería, porque sabían de dónde venía, cómo se había preparado, y podían elegir las mejores partes. Cuando se le preguntó si sabía que estaban comiéndose a gente, Octave respondió con una lógica pervertida que mostraba lo lejos que la familia se había alejado de la moralidad humana. Según los registros, se mostró sinceramente confundido en cuanto a por qué esto sería un problema, ya que la gente también eran animales, todos estaban hechos de la misma carne, y simplemente habían encontrado una mejor fuente de alimento. El Dr. Manning, intentando entender la psicología de los niños, descubrió que no solo eran caníbales, sino que tenían preferencias refinadas. Octaviano amaba la carne de adultos jóvenes. Sidoni prefería a los niños de su edad, y los mellizos habían refinado sus gustos según el sexo de la víctima. Aún más perturbador, los niños hablaban de estas preferencias con la misma facilidad con la que otros niños hablarían de su comida favorita. Discutían sobre las formas de cocción, los condimentos, e incluso qué familias habían donado la mejor carne. Eran como pequeños caníbales gourmet. La investigación descubrió que la familia había asesinado y devorado a 42 personas en 4 años. Las Morrison, los Thibault y otras familias habían sido exterminadas, sus cuerpos triturados y consumidos o vendidos, sus posesiones catalogadas y almacenadas como trofeos o vendidas cuando era posible. Cleos, cuando se le mostraron sus crímenes en los interrogatorios finales, no mostró arrepentimiento. Por el contrario, de acuerdo con los documentos oficiales, parecía orgullosa de lo que había hecho. Una y otra vez comparó lo que había hecho con el éxito de una granja floreciente, de haber alimentado y mantenido durante años a una familia numerosa con tan solo sus propios recursos e ingenio. En uno de los interrogatorios más reveladores, Cleos describió cómo la costumbre se había transformado a través de los tiempos. Según cuenta la leyenda, la práctica la había iniciado su abuelo, que en un invierno muy crudo, se había comido a un viajero que había muerto de forma natural cerca de la finca. La experiencia había sido una revelación que se convirtió en una tradición familiar esporádica. Pero fue en 1902, dice Cleos, que ella visualizó convertir una práctica familiar ocasional en un negocio regular y lucrativo. Con 14 bocas que alimentar y escasos recursos, había descubierto que los caminos rurales eran una despensa inagotable. Cleos narró la operación con el orgullo de una empresaria exitosa. Habían empezado de forma muy elemental en 1902, pero pronto mejoraron sus procedimientos. Para 1903 ya funcionaban industrialmente. En 1904 y 1905 lo habían perfeccionado, como ella lo llamó, operacionalmente. Cada uno de nosotros, añadió Cordelia, haciéndose eco de Cleos, se había convertido en especialista en una parte de la operación. Alced y Borugar eran maestros en el arte de aproximarse y eliminar objetivos. Eulalie y Magnolia eran las encargadas del primer tratamiento. Se había hecho experto en enlatar y conservar.
Los adolescentes tenían sus propias habilidades. Tíbido era bueno para reconocer familias vulnerables. Celeste se hizo experta en ganarse la confianza de los niños. Hasta los más pequeños tenían tareas asignadas. Los gemelos limpiaban los huesos. Sidoni clasificaba la carne por calidad. Incluso la pequeña Aceli tenía labores acordes a su edad. El sistema de calidad que habían creado era de otro mundo. Según Cordelia, lo jerarquizaban por edad, sexo, estado físico y hasta por profesión de la víctima. Los carniceros que trabajaban con sus manos daban una carne distinta a los carniceros de asiento. Se habían inventado formas de cocinarlos para los distintos tipos de parroquianos del pueblo. La carne para el carnicero del pueblo se cocinaba de una manera. La carne para otros compradores, de otra. Algunos clientes, sin saberlo, se habían acostumbrado a la casa particular que ofrecía la familia. La transacción financiera estaba igualmente estructurada. Según cuentan, ganaban lo suficiente para adquirir alimentos básicos y mejorar poco a poco sus instalaciones y herramientas. Parte se reinvertía en el negocio, parte se guardaba para emergencias. Cleos dijo que habían planeado expandir la operación. Según sus planes, con el tiempo, iban a expandirse a otras áreas, posiblemente creando sucursales de la operación familiar en otras partes, aisladas de Luisiana. Era canibalismo a escala corporativa. En los interrogatorios finales, la familia no consideraba sus actos como delitos, sino como una forma de vida nueva y eficaz. Habían desarrollado un sistema sustentable que cubría todas sus necesidades: alimento, dinero y hasta diversión, pues, de acuerdo a testimonios, realmente disfrutaban de su labor. La falta total de remordimiento o conciencia de haber hecho algo mal fue la parte más perturbadora de todos los interrogatorios. Para los Broussard, solo habían hallado una forma astuta de resolver los problemas de la vida rural aislada. Que esta solución conllevara matar y comerse a 42 personas les daba igual. El caso judicial de la familia Broussard se convirtió en uno de los más escalofriantes y enrevesados de la historia criminal de Luisiana. La corte improvisada en Shreveport estaba llena de espectadores, reporteros de todo el país y familiares de las víctimas, todos tratando de comprender cómo una familia entera se había convertido en una fábrica de asesinos caníbales. Cleos Broussard, la madre y jefa reconocida de la banda, fue la principal acusada en el juicio. A sus 75 años, tomó asiento en el banquillo con la misma mirada gélida que había exhibido durante los interrogatorios. Según los documentos judiciales, cuando el juez leyó los cargos: 42 asesinatos premeditados, canibalismo en serie, destrucción de pruebas, dirección de una empresa criminal, ella escuchó con expresión de aburrimiento, como si estuvieran hablando de asuntos de negocios de rutina. Cordelia, considerada la cómplice principal y la mente técnica detrás del plan, mostró la misma frialdad que su madre, pero con una arrogancia que inquietó aún más a quienes lo observaban. En el juicio, según las transcripciones judiciales, no solo verificó todos los detalles de los delitos, sino que incluso corrigió al fiscal cuando éste confundió algunos términos técnicos del procesamiento de carne humana, como si estuviera impartiendo una clase de carnicería. El fiscal, un hombre curtido en los peores crímenes de la región, reconocería después, en entrevistas, que nunca había visto nada que lo perturbara tanto. Según él, no era ni la gravedad de los crímenes, ni siquiera su escala industrial, sino la falta total de remordimiento o conciencia de haber hecho algo malo. Era como juzgar a gente de otra especie, con otro código moral. En el juicio, Cleos repitió lo que había dicho en los interrogatorios. Según las actas del juicio, admitió todos los asesinatos y el canibalismo, pero con la actitud de quien explica un buen negocio a unos incapaces de comprender su genialidad. Incluso se quejó de la ignorancia de la corte en cuestiones elementales de supervivencia y eficiencia operativa. Los documentos oficiales revelan que ella siempre defendió sus actos como algo necesario y astuto para la supervivencia de una familia numerosa en tiempos difíciles. Según ella, la gente que vivía en la ciudad, con carnicerías y tiendas a la mano, no tenía idea de lo que era alimentar a 14 personas en total aislamiento. Ella y su familia, en sus palabras, habían descubierto una nueva forma efectiva de resolver este problema.
Cuando el juez le preguntó si se arrepentía de las 42 muertes que había causado, incluidas 16 de niños, su respuesta congeló la sangre de todos en la sala. Según las actas judiciales, ella preguntó por qué habría de arrepentirse de alimentar a su familia y ganar un sustento honesto, igual que los granjeros mataban ganado, pues ambos seguían la misma lógica de supervivencia y negocios. Los 5 niños Broussard capturados plantearon un caso legal y ético muy complicado. Obviamente, víctimas de una familia muy disfuncional, también habían sido criminales activos durante años. El doctor, tras meses de observación, Rodney Manning, determinó que estaban psicológicamente y mentalmente dañados por la endogamia y el condicionamiento desde el nacimiento. En su informe oficial a la corte, el doctor Manning escribió que los niños habían sido condicionados desde la infancia a considerar el canibalismo como algo normal, necesario y deseable. No estaban lo suficientemente maduros moralmente para reconocer la maldad de sus acciones, siendo a la vez victimarios y víctimas de un sistema familiar perverso que había operado como una máquina de condicionamiento a través de generaciones. La corte determinó que los niños serían enviados a distintos orfanatos religiosos en Nueva Orleans, Baton Rouge y otras ciudades lejanas, donde intentarían enmendarlos con una estricta educación religiosa y moral. El camino sería largo e incierto. Nadie sabía si era posible revertir años de condicionamiento psicológico tan extremo y sistemático. Los 2 hijos mayores, Octavan y Donnie, mostraron cierta capacidad de adquirir nuevas conductas, pero seguían sin entender por qué sus antiguas costumbres estaban mal vistas. Según el orfanato, solían preguntar cuándo podían volver a casa y trabajar en la familia. Los mellizos, Alce y Anatole, fueron más difíciles de adaptar, volviéndose agresivos cuando se les forzó a consumir únicamente alimento animal. Según los informes médicos, incluso intentaron morder a otros huérfanos en el almuerzo, diciendo que tenían hambre y que la comida del orfanato no era suficiente. Solo Aceli, de 6 años, logró cierta reintegración social. Tras años de estricta instrucción religiosa, aprendió habilidades sociales básicas y fue adoptada por una familia en otro estado en 1912, a los 13 años, con una nueva identidad. Según registros posteriores, tuvo una vida normal, se casó, tuvo hijos, pero nunca habló con nadie sobre su infancia y se llevó sus secretos a la tumba cuando murió en 1954 a los 55 años. Cleos Broussard fue condenada a la horca. La sentencia se llevó a cabo en diciembre de 1905, una mañana fría y lluviosa. Según testigos, hasta el final mantuvo su actitud de gélida superioridad. Sus últimas palabras grabadas fueron una profecía sombría, que otros comprenderían y seguirían sus caminos cuando la necesidad llegara a sus propias puertas. A Cordelia se le condenó a cadena perpetua, pero murió en prisión apenas 2 años después, en 1907, víctima de una infección pulmonar. Según los guardias, hasta el final se negó a comer cualquier tipo de carne que no fuera humana. Solo comía pan y verduras. Murió desnutrida, pero con sus convicciones intactas, orgullosa de su obra. Mientras tanto, la búsqueda de los 7 familiares fugitivos, Alced, Eulalie, Boudreaux, Beauregard, Magnolia, Tíbido y Celeste, se prolongó durante meses. Los pantanos de Luisiana proporcionaban innumerables lugares para esconderse, y la familia conocía la tierra mejor que nadie. A veces los cazadores decían ver formas acechando en las partes más alejadas del pantano, pero nunca se acercaron lo suficiente para decir con certeza si se trataba de los Broussard fugitivos. En marzo de 1906, 6 meses después de la fuga, los madereros tropezaron con las cenizas de un fuego improvisado en una pequeña isla en medio del pantano. Alrededor del fuego había huesos que el Dr. Manning lo reconoció como humano. El análisis indicó que al menos 3 personas habían sido asesinadas y comidas allí. Pero no había suficiente información para decir si las víctimas eran extraños que habían sido capturados por los fugitivos o familiares. El Dr. Manning supuso en sus informes que el aislamiento y la ausencia de otras fuentes de alimento podrían haber provocado que los fugitivos se atacaran entre sí. El canibalismo, una vez normalizado y sistematizado, podría extenderse con facilidad a cualquier fuente de carne, incluso familiares, cuando escasearan otras fuentes.
En el verano de 1906, los pescadores hablaron de formas esqueléticas que se movían por los pantanos, siempre lejos, siempre desapareciendo antes de que alguien pudiera acercarse. Las descripciones eran similares, figuras demacradas y en harapos que se movían con desesperación y posiblemente violencia interna. La última prueba verificada de los Broussard fugitivos llegó en agosto de 1906, cuando un pescador descubrió ropa destrozada y manchada de sangre en una orilla distante del río. La ropa fue reconocida como de Eulalie y Magnolia, pero no se encontraron cuerpos. Había indicios de una pelea intensa en el lugar, como si los fugitivos se hubieran enfrentado entre sí. Las teorías sobre el destino de los fugitivos oscilaron entre los estudiosos. Algunos pensaban que habían muerto de hambre o enfermedad en los pantanos. Otros dijeron que se habían matado entre ellos por los escasos recursos. La teoría más popular era que la jerarquía familiar se había derrumbado sin Cleos para controlarla y ahora se mataban entre ellos. El sheriff Landry, en sus informes finales sobre el caso, llegó a la conclusión de que lo más probable es que los fugitivos no hubieran sobrevivido al primer invierno en los pantanos. Según él, incluso con su familiaridad con el área, sería imposible que 7 personas sobrevivieran para siempre sin suministros, especialmente con algunos, siendo adolescentes que no habían llegado a sobrevivir por su cuenta. La casa Broussard fue incendiada por las autoridades en septiembre de 1906. Según los informes oficiales, el fuego ardió durante 5 días, avivado no solo por la madera de las estructuras, sino también por la grasa animal que había empapado el suelo durante 4 años de funcionamiento como matadero industrial. El olor a quemado, según informes locales, era insoportable y se podía oler a kilómetros de distancia. Incluso tras la destrucción total de la propiedad, la zona fue evitada por los locales. Cazadores y pescadores dijeron que se sentían observados cuando se acercaban al lugar, que olían cosas raras en el aire y que había una sensación inquietante que los hacía querer marcharse. En las inundaciones de 1907 y 1908, los lugareños dijeron que los huesos seguían saliendo de la tierra pantanosa. Las aguas de la inundación arrastraron trozos de huesos y pertenencias que habían sido enterradas durante los 4 años de funcionamiento. Cada inundación revelaba nuevos restos de los crímenes de la familia, como si la tierra misma se negara a mantener sus secretos. Los niños Broussard supervivientes en orfanatos corrieron destinos diversos, casi todos desgraciados. Octave falleció en 1912, a los 19 años, a causa de una infección que los médicos sospecharon que se provocaba a sí mismo con cortes que se infligía. Hasta el último momento estuvo preguntando por otros familiares y preguntando por qué no podía volver a trabajar en el negocio familiar. Sidoni llegó hasta 1918, pero nunca aprendió a establecer relaciones normales ni a entender por qué lo que solía hacer estaba mal. Fue reubicada en varias instituciones, siempre por incidentes como intentar persuadir a otros niños de comer carne cruda o por agresividad en las comidas. Murió a los 23 años durante la pandemia de gripe española. Los mellizos, Alce y Anatole, fueron separados en 1908 tras varios incidentes violentos en los orfanatos. Alce murió en 1910, a los 15 años, tras intentar apuñalar con un cuchillo de cocina a un supervisor durante la cena. Anatole fue internado en un manicomio, donde falleció en 1915 a los 20 años, aún con la esperanza de volver a los pantanos con su familia. Solo Aceli logra reintegrarse a la sociedad. Tras años de estricta instrucción religiosa, aprendió habilidades sociales básicas y fue adoptada por una familia en otro estado en 1912, a los 13 años, con una nueva identidad. Según registros posteriores, tuvo una vida normal, se casó, tuvo hijos, pero nunca habló con nadie sobre su infancia y se llevó sus secretos a la tumba cuando murió en 1954 a los 55 años. El caso Broussard dejó una marca en la comunidad y más allá. Los caminos rurales en los alrededores de Shreveport quedaron en desuso durante años, ya que los comerciantes preferían dar rodeos más largos, pero más seguros. La fe en la hospitalidad rural, un valor sureño, se vio sacudida durante décadas. El padre Gilbert Horton, traumatizado por lo que había descubierto y por la parte que había tenido en la investigación, pidió ser trasladado a una parroquia de otro estado en 1907. En sus últimas notas sobre el caso, anotó:
Vi lo que pueden llegar a ser los hombres cuando pierden toda relación con Dios y con sus semejantes. Una familia entera convertida en una máquina de matar, no por posesión demoníaca, sino por voluntad propia y planificación. Perdóname, Señor, porque hay un saber que ningún hombre debería de llevar. El Dr. Manning siguió investigando los aspectos médicos y psicológicos del caso durante años, escribiendo artículos académicos sobre los efectos de la endogamia prolongada en el desarrollo cognitivo y moral, y sobre cómo el aislamiento social extremo puede hacer que las familias desarrollen códigos morales totalmente ajenos a la sociedad. El sheriff Landry, un veterano de la lucha contra el crimen violento, diría más tarde en una entrevista que el caso Broussard había alterado para siempre su perspectiva sobre la naturaleza humana y la profundidad de la depravación organizada. Realizó patrullajes de rutina en las zonas rurales más remotas y creó procedimientos para investigar a familias que vivían en aislamiento extremo. La historia de los Broussard es el caso de canibalismo familiar más perturbador que jamás haya escuchado. No fue un episodio psicótico transitorio ni crímenes pasionales aislados. Fue una operación sistemática e industrial que había estado en marcha durante 4 años, procesando más de 10 víctimas al año. Lo más aterrador de este caso es que no hay nada sobrenatural involucrado. No hubo maldiciones, no hubo posesiones demoníacas, no hubo fuerzas sobrenaturales en juego. Solo seres humanos que, por medio del aislamiento extremo, la endogamia y el espíritu empresarial enloquecido se habían convertido en algo que desafiaba nuestra comprensión de la naturaleza humana. El aislamiento de los pantanos de Luisiana había dejado que prácticas perversas florecieran sin control. La necesidad de alimentar a 14 bocas había sido la excusa original para unas prácticas que, una vez puestas en marcha, se perpetuaron y se refinaron. Lo que inició como una necesidad de supervivencia se convirtió en una operación comercial en tan solo 4 años. Tal vez lo más inquietante de toda la historia sea la lógica interna que la familia había creado para racionalizar lo que hacían. Para ellos, no había diferencia ética entre matar un animal para comer y matar a una persona para comer. Simplemente habían descubierto una manera más efectiva y lucrativa de explotar los recursos. El caso Broussard abre la puerta a cuestionar la moralidad humana. Si 14 personas, incluidos niños pequeños, son educados desde el nacimiento a considerar el canibalismo como algo normal y hasta lucrativo, ¿son moralmente responsables por practicarlo? ¿Con qué rapidez convirtieron una costumbre esporádica en una industria? Nos muestra con cuánta rapidez los humanos pueden adaptarse y refinar incluso las prácticas más atroces. Que 14 personas pudieran participar en algo tan atroz durante 4 años también nos muestra cuán poderoso puede ser el condicionamiento social. Los niños Broussard no eligieron ser caníbales. Fueron criados desde el nacimiento en un ambiente donde el canibalismo no solo era normal, sino motivo de orgullo familiar. En los pantanos tranquilos de Luisiana, donde los cipreses aún susurran secretos antiguos al viento, la saga de los Broussard se erige como un recordatorio sombrío de que los monstruos reales no se encuentran en cuentos de hadas ni en películas de terror. Surgen de nosotros mismos, cuando dejamos de reconocernos en nuestra humanidad común y el aislamiento, la necesidad y la eficiencia nos convierten en otra cosa. Lo más aterrador de la familia Broussard no era que fueran raros, sino que en las condiciones adecuadas, cualquier familia aislada podía crear sistemas similares. La distancia entre la civilización y la barbarie organizada puede ser más corta de lo que nos gusta reconocer. La eficiencia con la que actuaron durante 4 años, asesinando a más de 10 víctimas anuales sin ser descubiertos, es un escalofriante recordatorio de que el horror más verdadero no se encuentra en lo sobrenatural, sino en la capacidad humana de organizar, sistematizar y mejorar incluso las prácticas más monstruosas si las consideramos necesarias o beneficiosas. Si esta historia te dejó tan impactado como a mí, y quieres escuchar más casos que desafíen todo lo que creemos saber acerca de la naturaleza humana, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Tengo muchas más historias como esta, cada cual más aterradora que la anterior. Relatos que confirman que la realidad supera cualquier ficción. No te pierdas el próximo episodio, porque la historia humana tiene más oscuridad que revelar.